Bienvenidas y bienvenidos a Corriente, Mercado Internacional por la Música, un encuentro realizado por Selvámonos y Reproductora. Hoy presentamos un shot con Dengue Dengue Dengue, una conversación con Thalía Vega León, presentado por Radical Sounds. En breve nos acompañarán Thalía Vega y Dengue Dengue Dengue. No olviden agendar sus actividades y conectarse a través de nuestra app. Hola, esto es un shot con Dengue Dengue Dengue. Soy Thalía Vega León, co-directora y co-curadora de Radical Sounds Latinoamérica. Hola Felipe, hola Rafael, ¿cómo están? Bien. ¿Bien? Bien. Primero felicitaciones por sus 10 años. Este año celebran su 10º aniversario. ¿Cómo se sienten? Bueno, O sea, de hecho ha sido un montón de trabajo y requiere bastante constancia mantener como el proyecto vivo por 10 años. Sí. ¿Viejos? ¿Se sienten viejos? O sea, de hecho es raro, aparte celebrarlo en un momento en el que el mundo está así, ¿no? Eso está bien El raro. mundo No, está eso fue patas muy arriba. raro, ¿no? Pero ahí, o sea, son los 10 años y son. Sí. Ya el próximo año no van a ser, entonces Exacto. igual tuvimos que hacer algunas cosas y todo, pero fue un poco raro, definitivamente. No, de hecho, o sea, justamente quiero como que esta entrevista vayamos a hablar sobre la evolución como artistas, pero también cómo es ser artista en estos tiempos o durante estos 10 años. Uh-huh. Han estado como también, han tenido la oportunidad de tener diferentes perspectivas de diferentes escenas y industrias musicales, porque han viajado bastante también. Uh-huh. Y sí, o sea, quería por eso comenzar un poco hablando sobre Auxiliar, que es este colectivo que fundaron en el 2007, me parece, ¿no? Sí, alrededor, ¿no? Más Sí. o menos. Sí. Como que se empezó a cuajar en esa época. Sí. Sí, y bueno, es una plataforma multidisciplinaria, pero también un sello. Y ustedes se conocieron en el 2005, pero ya durante ese tiempo me imagino que compartían gustos musicales, o sea, ¿cómo fue que se juntaron y decidieron fundar Auxiliar? Ya no me acuerdo bien. Ya no me acuerdo bien cómo fue la transición, pero primero intentamos otra cosa que se llamaba Neos. Neos, sí me acuerdo. Sí, que fue... ¿Quién estaba en Neos? Pucha, éramos un montón de amigos en Sí. realidad y creo que eso fue un poco lo que hizo que no funcionara, porque chévere ser amigos obviamente, ¿no? Pero también tiene que haber una cosa de trabajo, de conocerte en el mundo de cómo trabajas y cómo conectas en el trabajo como para poder hacer algo tan grande. Era como muy ambicioso juntar a tanta gente al mismo tiempo, ¿no? Ajá. Que nos dimos cuenta, entonces... De hecho, cuando fundamos Auxiliar al año siguiente, ya éramos solamente 5 o 6. Claro. ¿Quiénes yo eran? yo no era de Neos. O sea, Claro. yo entré después, claro. Claro. Porque hacíamos estas fiestas en ECA. Ya, claro, en Miraflores. Sí. Claro. Y ahí yo hacía una fiesta que me había dado Malky. O sea, es toda una conexión, ¿no? Porque Malky empezó las fiestas. Uh-huh. Y nos pasó la voz a nosotros para que organicemos. Ustedes organizaban el Drum and Bass, creo, una fiesta. Claro. Y nosotros, yo y Dani, hacíamos como una de electro y después yo solo hacía una de techno. Ya. No había casi nadie, ¿te acuerdas? Que 20 personas, pero todos eran Claro. amigos. Y entonces estaba bueno porque podíamos janguear ahí y como que Claro. ahí empezaron a salir las ideas, ¿no? Que eso estaba Sí. interesante. O sea, me imagino que no tenían exposición a la música que les gustaba, no lo escuchabas Claro. por la radio, Ah, no no. lo escuchabas en otros lugares, en otros espacios, entonces querían como Claro. crear Claro. un espacio donde Igual podrían que ahora, escuchar en lo que les realidad, gusta. ¿no? Sí. No ha cambiado mucho eso, ¿no? Todavía no escuchas nada de eso en la radio. Sí. ni- O sea, estaba Cretácico ya en esa Sí, época. justo les iba a preguntar No, sobre obvio, eso. siempre va a haber como que un programa, pero cuando hablo de la radio en general hablo Ujú. de... Claro. o sea, no, Estás hablando de la radio en Perú, en Lima. Sí, 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 claro. claro. Sí. No en la radio en internet, eso Sí. ya cambia las cosas Claro. bastante, pero me refiero a ese sentido, sí. Sí, pero Cretácico fue interesante porque
lo hicieron en Radio Filarmonía. Ujú. Y era algo que no se escuchaba, Sí. era un programa único en realidad, Sobre todo en ¿no? la época que lo hicieron. Sí, al principio, ¿no? No, o sea, fue como súper revolucionado de todas Sí, maneras, ¿no? me acuerdo. Yo me acuerdo de haberme subido a unos taxis en esa época y no sé, eso que te quedas hablando con el taxista y de repente salía el tema, oye maestro, ¿usted escucha Filarmonía? Sí, y poníamos un ratito y de ahí de repente, ¿has escuchado ese programa de la ¿Qué? noche? Y como Claro. que, wow, sí, sí, claro, sí lo escucho siempre, le decía yo, y como que me contaban así. Un par de taxistas por lo menos, así como que... Claro, eso es lo genial de la radio, que en realidad llegas a un público mucho más amplio. O sea, tenías este tipo de exposición, Sí, pero claro. también se movían dentro de la escena electrónica underground de Lima. Claro. ¿Cómo fueron los inicios? Sé que, bueno, obviamente se comienza con un público más pequeño y va creciendo, pero ¿cómo fue la recepción del público? ¿Iban los amigos? O sea, este espacio, ¿qué significaba para ustedes? ¿Por qué era tan importante? ¿Cuál? O sea, auxiliar o las fiestas, ya. no, o sea, en general formar eso. ¿por qué era tan importante formar como Claro, esta o sea, plataforma? simplemente porque no había dónde hacer cosas que nos gustaran, ¿no? Y no había espacios para hacer las cosas que queríamos, entonces simplemente, en verdad la cosa siempre fue un sueño que en verdad nunca se concretó, era tener un local, ¿no? O sea, tener un no lugar, sabía ¿no? eso. Como un centro cultural, una cosa así, Ya. ¿no? Donde podamos hacer todas esas cosas, ¿no? Pero igual queríamos seguir haciendo todas esas cosas así no tuviéramos un local, entonces dijimos la mejor forma de hacerlo es unirnos y apoyarnos entre todos y poder pues, sacar adelante las ideas de diferentes personas, ¿no? Claro. Y era una plataforma itinerante, o sea, buscaban diferentes espacios para ocupar o tenían un espacio en específico además de... Yo pienso que es como que De más que no había otra opción. No había otra opción. No había otra opción, entonces teníamos que todo el rato estar saltando de un lugar a otro porque nos cerraban, por el Claro. ruido. O La sea, policía, me sí, imagino. Sí, claro. Falta de Cuando- permisos. Sí. O sea, no problemas con había la como municipalidad. un apoyo de la ciudad en sí para estos espacios nuevos. No, Claro, cero. al revés, ¿no? O sea, más que un apoyo había... o sea, una lucha. Era una Sí. lucha, es una cosa como la ven como algo ilegal. Claro. Así, ¿no? Sí. Que también le da su magia, ¿no? De hecho. O Sí, sea, claro. es como nadar contra la marea, hacerlo tú mismo, Claro. como sea. Sí, eso. ¿No? Es una cosa así. Claro, eso siempre fue así, pues, para nosotros, ¿no? Como que no había fiestas, hicimos las fiestas. No había sellos, hicimos el sello. Claro. Entonces, yo creo que esa era la O manera. sea, igual ahora cuando ya lo hiciste, si ya pasó y lo recuerdas, como que solo te acuerdas de las cosas chéveres Sí. y dices, ay, qué paja que hicimos todo eso, ¿no? Sí. Pero, o sea, en ese momento era difícil. Sí, O sea, claro. cada cosa que hicimos la hicimos del billete De cada así, uno. de sí. cada uno y rara vez ganábamos algo, ¿me entiendes? O sea, era simplemente por hacerlo. Amor al arte. Y porque quede bien, sobre todo, Sí. ¿no? O sea, no era hacerlo sino más, sino si había más plata no iba para nosotros, sino era para meterle más para que quede mejor. Claro. Entonces, como que eso era un poco la... Claro, lo que porque no compartíamos, es solamente difundir la música o crear este espacio recreativo o de fiesta, sino además como empujar la escena, Claro. que tenga más infraestructura, que Claro. se vean todos los ámbitos, todos los elementos que hacen que se pueda hacer una fiesta, desde el sonido hasta, no sé... Y de hecho eso ha evolucionado no sé si bastante, pero por lo menos, o sea, ahora hay sound systems en Lima. Claro. No, hay gente dedicada específicamente a eso y enfocada. En cambio, cuando estábamos haciendo auxiliar, habían solamente las empresas grandes, Claro. ¿no? Y de repente uno que otro que hacía cosas chiquitas, pero no había nadie como enfermito de entender, Claro. como un Jesper Sí. o alguien así Claro. que quiere entender bien cómo es realmente lo que, o sea, lo que se tiene Sí. que hacer y ver alternativas, porque en Lima, o sea, no vamos a tener nunca la plata para realmente hacer un club como un centro cultural como queremos, ¿no? O sea, Sí. ahorita no es realista por lo menos, No. ¿no? Entonces, pero tiene que haber otras alternativas para lograr cosas bien hechas con los implementos que tenemos en Perú, creo, ¿no? Claro. Y eso creo que ha cambiado un poco, ¿no? Tiene que cambiar más, pero ha cambiado un poco, por lo menos.
¿no? Y ¿qué música sacaron en el sello cuando recién empezaron? Creo que tenían a Pulso Adolescente, fue uno que Sí, Teníamos un... Pulso sí. Adolescente, sacamos Pulso Adolescente. Pero salió en una compilación, no ok. no fue un... Porque en Sí. verdad no solamente era un género en específico, Claro. sino que como que investigaban Sí, un poco. Como teníamos diferentes, como... Auxiliar estaba dividido en diferentes... ¿Cómo se puede decir eso? Movimientos. Subproyectos. 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 Sí. Claro. Entonces estaba Antena, que era donde salió esa compilación. ¿Verdad? Antena. Sí, que hicimos un par de eventos, así como conciertos. Y sacaban CDs. Claro, ¿no? Sí. y sacamos un CD por cada evento. Sí, me acuerdo. Sí, y después teníamos Volt, que era la fiesta de Drum and Bass. Que luego se convirtió en dubstep y no, o sea, más bass Claro. en realidad, ¿no? Sí. Claro, como que era eso. Sí, más bass. Y Y- después, Toma, pues, ¿no? claro, hacíamos toma y tuvimos una cosa que se llamaba Célula también en un momento, Ya. que era como más de techno y tocábamos como que yo y Orieta, ¿no? Sí, Qué ¿verdad? chévere. ¿Y qué música sacaban en esta compilación? ¿De quiénes? Por ejemplo, en Antena me acuerdo que salió, bueno, obviamente Pulso Adolescente. De ahí me acuerdo que estaban las primeras cosas del Paso. Ujú. ¿Te acuerdas de Ida? Y Claro, la Casa Ida, en el centro de es- Lima. Los chicos de la Casa Ida también participaron. Bueno, obviamente Juan, Rapapay. ¿Quién más estaba en esos compilados? bueno, yo, Rui, Tú, Rui, Daniem. Dani también, como elegante, ¿no? Sí, como elegante. Y luego de ahí también hacíamos discos como auxiliar y sacamos pocas cosas, pero sacamos uno de César H, Ujú. uno de Paulopoulos, Sí, uno de sacamos Rui, uno de Rui, un álbum de Rui, dos míos. dos álbumes de Felipe ¿Y qué más? Y el primero de Dengue salió, de hecho. y el primero de Claro, Dengue. claro. Exacto. Alianza Profana. Alianza Sí. Profana. Exacto. Y además tenían, lo que a mí me gustaba de ustedes es que, claro, tenía toda esta parte de la música, pero también esta parte visual. ¿Con qué artistas trabajaban o por qué les interesaba tanto tener una identidad visual tan potente? O sea, yo me imagino que, o sea, por lo menos en lo personal, para mí, yo siempre Tú eres me he identificado también, claro. con los sellos y las propuestas que tienen una cosa más 360 en ese sentido, ¿no? Que tienen una propuesta que, o sea, igual, o sea, la mayoría de sellos obviamente están basados en la música, ¿no? Pero sí tienen toda una estética Claro. que viene detrás, que acompaña, que va y que creo que ahora cada día es más... Está de la mano. Está más de la mano Sí. que inclusive en esa época. Entonces, nada, era como un camino que creo Claro. que todos compartíamos y veíamos que la cosa tenía que ir por ahí, ¿no? Y... Porque no solamente era en la música, perdón, como la identidad visual o diseño gráfico, sino también en las fiestas cuando Claro. hacían estas estructuras, ¿no? Claro. Que eso es también lo que llamaba la atención, era como que no era solamente ir a este espacio a bailar, pero sino también ver cómo lo armaban. Sí, claro. O sea, siempre estábamos pensando en cómo podíamos hacer algo que fuera un poquito diferente Sí. ¿no? O sea, de la experiencia normal, ¿no? Claro, algo más Claro. que se enfoca más en lo sensorial, ¿no? En Sí, como eso. Claro. inputs diferentes. Sí. Y, o sea, en esa época de hecho había pocas cosas que eran así, ¿no? Ahora vas a una fiesta y todas las fiestas tienen pantalla y cosas Claro, y el todo, mapping. ¿no? Y no es una cosa que obviamente nosotros no inventamos, pero era difícil sacarlo adelante De hecho. en ese tiempo, ¿no? Ahora de hecho es mucho más fácil. Claro. Proyectores baratos y cosas, se pueden hacer cosas locas. Y eso lo hacían con Esteban Coronel y con Sí. Nadia, Ujú. Con Rapapay. con Rapapay, Sí. ¿no? O sea, era un equipo de artistas multidisciplinarios que se juntaron y unieron fuerzas para hacer esto. Exactamente. Claro, Sí. sí. A todos hacíamos un poquito de todo. Sí. Claro, y Sí. todos traían ideas y como que rara vez era como, o sea, no me acuerdo de que alguien haya tenido una idea y la gente ha dicho, no hay que hacer eso, sino siempre era como cualquier idea y Hay que de mandarlo alguien al nomás. que Dábamos vamos a hacerla. forma, Sí. ¿no? Y si no funcionaba, no funcionaba, pero siempre como que tratábamos de, ¿no? De hecho, Claro. de cumplir las ideas Y de todos. obviamente, claro, en ese momento
tampoco es que sentían mucho apoyo del gobierno, por ejemplo, o Absolutamente. centros culturales, o ya, o no, aún no. Nunca hemos sentido. No, nunca lo han sentido. Yo les iba a preguntar más adelante, pero ya. O sea, hasta que Pero nos han hemos ido de colaborado. Lima, hemos recibido cero apoyo del Ya. Sí. gobierno de Cuando se han ido a Lima, No, Cuando nos no, fuimos hasta de- el momento que nos fuimos de Lima, dice. no sintieron ese apoyo. Sí, Ya, y ahora que ya. estamos acá tampoco. Ya. Tenemos que hablar de eso, pero quiero como que retomar y regresar a cuando nació Dengue. Claro. O sea, ustedes se mudaron juntos, Sí. eran roommates, entonces Claro. como que ahí me imagino que comenzaron a experimentar, colaborar, hacer música juntos. ¿Cómo fue eso? Sí, de hecho, o sea, lo que pasa es que ya teníamos la idea de como meternos en algo más así tropical, como algo más latino, ¿no? Pero primero empezamos a disjoquear, cada uno por su lado. Ya, como Macumba y... Y sí, no, yo ni siquiera... Tú tenías tenía- varios nombres. Sí, yo ni siquiera, en esa época yo no tenía nombre y tocaba en las fiestas de Chivacho. Y Chivacho, como yo no tenía nombre y le dije, no sé, ponme Felipe, cualquier cosa, me puso DJ Bismutoyo. Ya, así comenzó DJ Bismutol. Sí, y tocaba tipo como que reggaetón, así. Eso fue hace más de 10 años, Sí, además, ¿no? Sí, Claro. reggaetón, dancehall, y le ponía por ahí una cumbia, Ya. electrónica, una que otra cosa. Y Rafa tocaba más como empezaste a meterte un poco más en la cumbia, ¿no? Sí. Claro. Porque sucedieron como varias cosas en ese momento, tipo, fue el boom gastronómico, Sí. lo cual hizo que como peruanos revaloricemos Sí, claro. nuestra arte y nuestra cultura. Claro. Entonces, antes era como, ay, no Sí. quiero ver... Claro, no- como que el Perú no es cool, ¿no? claro, no, Sí, un poco no así. tiene nada interesante Sí. y de ahí como Ahí se que... empezó a como redescubrir, ¿no? revalorar. Sí, y tanto no- la música como la parte visual. Claro, no con tanto apoyo como lo tiene la comida, lamentablemente, pero sí comenzó esta búsqueda de lo Claro. nuestro, Sí. ¿no? De ahí, bueno, fueron a Argentina, ¿no? No, antes. Eso fue antes. Eso fue- Así fue como nació la idea, en La realidad. idea. Ya. Fuimos a Argentina primero Ya, con, eso, cuéntanos. con el proyecto de Felipe que se llama Solcan Breaker. Ya. Y yo estaba haciendo los visuales para Solcan. Fuimos 2 veces porque Claro. el residente fuimos como auxiliar entero. Sí, también. Sí. Pero esa vez, la primera vez fuimos y ahí fue donde vimos al Remo, Claro, ¿no? y a Chancha. Tocar y a Chancha. Entonces, Y Bueno. Diamante también estaba. sí, y nada, pues nos hicimos amigos y compramos todos los discos, ¿no? Porque en ese tiempo no era como que entrabas a internet y te lo bajabas así nomás. Entonces compramos los discos y venimos a Lima y comenzamos, como decía, esto de que teníamos que buscar un lugar donde vivir. Jules nos dijo, hay un lugar en el edificio donde yo vivo, entonces nos mudamos ahí y como ya teníamos todas las ideas del mismo viaje y estábamos viviendo juntos, como que fue Fue un como... poco... Claro. O sea, ¿hubo química cuando Un poco. arrancaron o fue un proceso más lento? O sea, Ya No, yo veníamos pienso- chambeando. Sí, ya desde venían antes, chambeando, claro. ¿no? Sí, Sabía. o sea, en realidad yo pienso que Dengue ha sido el proyecto más, ¿cómo diría? O sea, como al principio no le dábamos mucha bola en realidad, Claro. ¿me entiendes? O sea, yo estaba más enfocado en que yo quería hacer otro tipo Sí. de cosa y yo me imagino que él también, pero empezamos a hacer esto y era divertido, Sí. y eso era para mí, era divertido nomás, o sea, era divertido, pero de pronto, o sea, se abrió como un mundo que no me había dado cuenta mucho más profundo, ¿no? Al principio era como más así, no sé, como que agarrábamos cualquier cosa y la metíamos en la licuadora y salía algo, ¿me entiendes? Pero de ahí, y que es una fórmula chévere, ¿me Ajá. entiendes? Eso del mashup y esto, Ujú. pero de ahí como que me di cuenta que había como todo un mundo Sí. detrás de eso inmenso que podíamos explorar y eso, y creo Claro. que el proyecto cambió un poco después Claro. de eso. Sí, o sea, para mí igual, ¿no? Tipo, o sea, porque empecé a producir la música, ya no estábamos haciendo mashup, sino de repente empecé a producirla. Y ahí fue que dije, ah, mira, o sea, las estructuras de esa música se pueden usar para hacer otras cosas. Y de ahí empezaron a salir las ideas, eso fue como el centro de eso.
Claro. Pero nació de una cosa bien espontánea, Claro. que es chévere. Sí. ¿No? Claro. O sea, al principio era No simplemente... es que te vieron la idea, vamos a hacer música de ese No. tipo o... Claro. Claro, no, y las fue máscaras- como que, esto está chévere, yo también Sí, quiero hacer algo así sí. parecido, Claro. pero con, ¿no? Más como peruano, más Claro. como rescatando un poco los Y también las les cosas. permitió eso, como que me imagino investigar todo un género Ujú. de música peruana que a veces es olvidado o No tomado en cuenta. no a tomado veces, en cuenta o claro. no valorizado como se debe, ¿no? Entonces es interesante eso también, me imagino, como ponerte a investigar sobre todo la música que hay en, Claro. en Y Perú. sí, también tipo, y cosas como que de repente no, por ejemplo, la música criolla, que es algo que de ahí nos metimos un poco más, y la música afroperuana, que no es que hayan tampoco muchos artistas haciendo eso actualmente, es algo que como que quedó en una época un poco y la gente hace como no covers y Claro, tocan las mismas como no- canciones de esa época, es no como hay una época. Claro, se queda como estancado el género Claro, un poco. claro, entonces no había más allá y había muy poca gente que estaba realmente como investigando ese tipo de cosas en esa época. Lo sí sé que ya tenía algunos años y sí, de hecho es algo que si no se hacía, de repente las cosas se iban a ser distintas, se iban a perder poco a poco, Claro. y la gente no lo iba a tomar en cuenta de repente, ¿no? O sea, ustedes comenzaron a incorporar más elementos afroperuanos, de música afroperuana en su música, creo que a partir de Siete Raíces, ¿no? Que fue el segundo disco que hicieron. Y ahí comenzó esta relación tan bonita que tienen con los Bayumbrosio. Ujú. Y yo estaba viendo un documental que hicieron con Red Bull Music Academy, donde me parece que es Miguel, sale hablando sobre cómo no hay nada mejor que la fusión para las músicas autóctonas, ¿no? Claro. Para darle un respiro a las músicas autóctonas. Ujú. Cuénteme cómo fue esta relación, cómo es esta relación con ellos, porque han seguido colaborando con los Bayumbrosio, se han ido de gira con ellos, o sea, han hecho un disco con ellos. Sí. Cuénteme un poco más sobre eso. O sea, yo desde, o sea, antes de eso, ya conocía a César y a Roberto y a Camilo también, lo había conocido una vez. Y porque trabajé con ellos en la banda de electrónica de Mickey González. Ah, ok. Entonces, como que ya los conocía, ya por ahí entramos un poco también como que con la idea, pero al final fue Miguel el que se puso la camiseta, por decirlo así, y con él es el que hemos estado trabajando Claro, sobre todo, ¿no? sí. Igual grabamos la mayoría de cosas con Con Pudi, Pudi, en sí, realidad. con César. Ok. Pero César tiene un montón de... Tiene trabajo, hijos, Sí, es tiene un como- montón de cosas, entonces es medio difícil turear. En cambio, para Miguel fue un poco más fácil porque él ahora está llevando un centro cultural y está como full dedicado a la música, Sí. y entonces como que Sí. se fue Igual, más al cargo. escucha, esta vaina de la pandemia nos ha cortado en un momento que yo sentí que era como que súper interesante. Porque, o sea, todo el álbum, el Zenit and Nadir, Que es el último que que han es el sacado. último, es realmente composiciones de Dengue, donde ellos han participado sumando, obviamente, su flow a las partes rítmicas, ¿me entiendes? Pero realmente no han aportado todavía en composición. Ok. Claro. Pero después de ese disco hemos tureado con Miguel y con Vladi, y yo pienso que ahí han entendido totalmente ahora por dónde va el Claro. proyecto, ¿me entiendes? Porque es muy difícil escuchar simplemente unas pistas y de ahí meter tu vaina, y otra cosa es estar ahí en el concierto Sí. y ver qué funciona, qué no funciona, cómo Y que es. sea una relación más como recíproca, Claro, ¿no? Como... exacto. Y ahí ya se le ocurre, porque ahí a Miguel terminábamos y agarraba y venía y decía, oye, ¿por qué deberíamos hacer tal cosa aquí o Ajá. tal cosa acá? ¿Me entiendes? Y ya en ese momento era un poco difícil quizás modificar las cosas, pero algunas cosas me imagino sí Sí, claro. se pudieron cambiar. Fuimos allá Pero como ahora banda, lo pues. interesante es lo que puede salir de esta simbiosis que se puede hacer ahora realmente con ellos al componer, ¿no? Sí, Sí. claro. Y Miguel
no sé si me estoy adelantando, pero Miguel en el Centro Cultural está trabajando con unos niñitos que son lo máximo. Sí. Y que tocan increíble y que pucha, son el futuro, pues, ¿no? Entonces estamos tratando de hacer un proyecto con ellos. Algo había escuchado. Sí. Sí, no sabía si preguntar o si era algo que todavía no se... Sí, estamos ahí tratando de darle forma todavía, pero queremos hacer un proyecto, o sea, no me refiero a dengue, sino, o sea, un proyecto simplemente de ellos, ¿no? Pero ayudarlos a desarrollar como un crowdfunding y Porque quieren inyectar esta parte más educativa, sí. ¿no? O sea, y social. Sí, totalmente. Y también que se influencien de otras cosas, ¿no? Como que está bueno que agarren la parte más tradicional, pero también está súper chévere que absorban cosas a las que no están acostumbrados y de repente por ahí uno agarra un programa de música y se pone a hacer algo y... Claro. O sea, tratar de impulsar un poco eso, ¿no? Sí, que se desarrolle un poco la movida de Chincha, porque de hecho. O sea, no hay como una nueva movida. Claro. Aún. Además que, o sea, hay hay este intercambio también por los dos lados. Me imagino que ustedes también están aprendiendo muchísimo. Claro, sí. Claro, no, o sea, al principio yo pienso que lo más lógico es que nosotros estamos aprendiendo de ellos. Claro. Obviamente. Pero también está ese lado que ellos han aprendido algo de cómo trabajamos nosotros de también, hecho. ¿no? Que al principio ni me daba cuenta, pero después es como que Miguel mismo se acercaba y nos echó, mira, me he dado cuenta de esto, de esto, como es así, y cosas que él puede inclusive aplicar a cómo él trabaja también, ¿no? Entonces, de hecho sí, siempre es una cosa recíproca y de hecho al principio no lo vi así, me sentí un poco mal, ¿no? Porque no sé, uno se cuestiona, pues no siempre totalmente, uno siempre tiene que cuestionarse lo que está tomando y lo que está dejando, ¿no? Sí, entonces un poco creo que o sea, hay que tratar de, no sé, ¿no? De volver por otro lado, entonces pienso que este proyecto puede funcionar chévere para eso. Qué emocionante, qué bien, qué bien. Y bueno, aparte ahora que acaban de sacar, bueno, estamos todavía en plena pandemia, post-COVID, donde la industria musical ha sido bastante afectada en todas partes del mundo, especialmente en Perú, donde no hay mucho apoyo a la cultura de por sí. Acá en Europa tienes países que sí ven como una prioridad la cultura para el desarrollo, ¿no? Para salir adelante y durante la pandemia, pero claro, en Perú ha sido distinto, como que se siente que todavía no se le da su lugar, ¿no? Entonces, ustedes que paran yendo de un lado para otro porque van a Europa, a Sudamérica, a Perú, ¿cómo ha sido para ustedes como artista este tiempo? O sea, yo sé que han sacado mucha música, que también ha sido increíble, pero ¿cómo ha sido dejar de viajar? ¿Cómo ha sido todos estos grandes cambios que han sucedido y van a seguir sucediendo durante este tiempo que entramos a esta nueva normalidad, ¿no? Claro. Para nosotros fue súper difícil enterarnos que de repente no íbamos a tener trabajo en todo el año. Y eso fue en febrero, ¿no? Final de febrero, sí. Y bueno, al principio creo que era hasta octubre, ¿no? Que nos dijeron hasta octubre no van a dar fecha. Primero fue hasta julio, de ahí nos dijeron, bueno, parece que hasta octubre, y de ahí ya nos dijeron tipo, bueno, se canceló todo, claro. ¿no? Sí, es que es bien difícil como planificar cuando las cosas van cambiando constantemente. Sí. No, al principio era como, no te preocupes, me decía Kit. Sí. Esto ahorita en un par de semanas se acaba, así, ¿no? Todos los geeks siguen así tranquilos y de ahí como que la cosa iba cambiando poquito a poquito. Sí. Fue terrible eso. Pero bueno, entonces, nada, tuvimos que buscar otras maneras de sobrevivir, obviamente. Y pensando, ¿no? Como diferentes opciones que podíamos hacer, decidimos sacar esta compilación de tres discos que se llama Humus. También para, de paso, conmemorar los 10 años de Dengue y como hacer una especie de recuento de por qué géneros o qué estilos habíamos pasado durante todo este tiempo, ¿no? ¿Cuáles eran esos estilos? O sea, ahora que han sacado esos discos, como ha comenzado con la cumbia y de ahí, ¿qué caminos han tomado? Sí, como que
En realidad quisimos hacerlo cronológicamente, pero por una cuestión de permisos, el último disco como quedó más variadito. Okay. Pero el primero tenía como que la cosa más cumbiera, obviamente, Tropical ¿no? bass. Sí, porque era más como tracks 2012 a 2014 o una cosa así. Y ahí el segundo está lo de Chabuca Granda y ya tiene cosas más que se inclinan más a la cosa criolla y a otros tipos de géneros. Y en el tercero, sí, como te digo, ya fue como más un variadito porque conseguimos como permisos que demoraron para poder sacar ciertos tracks. Claro. Pero ahí está Locumba, que es como que ese track que pienso que fue como que el que nos abrió todo un mundo. Locumba fue el que sacaron con Enchufada. Sí, fue el primer single que sacamos con Enchufada. El primer single que sacamos con Enchufada. Uppercuts. Sí, que de hecho tiene un corte más club que lo normal de en esa época de Dengue, creo, y pegó bastante bien y como que eso nos abrió todo un mundo. Entonces, para los que no saben, Enchufada es un sello de Portugal. Es un sello de Portugal que lo maneja un chico que se llama Branco. Y nada, ellos han sacado varios de nuestros discos, los 2 álbums y un par de EPs. Y y nada, hicimos lo de los humos y nada, y también hicimos unos streamings. Tratamos de ver las cosas por ahí. Es un poco difícil porque normalmente todo el mundo quiere que toques gratis, ¿no? Y de hecho, entiendo el ángulo también a veces, pero para nosotros es nuestro único ingreso, ¿no? Nosotros, le dedicamos todo el tiempo que tenemos al proyecto, ¿no? O a otros proyectos quizás paralelos, pero a esto. Claro. Entonces no hay otra forma de sobrevivir, entonces no podemos estar como que simplemente regalando nuestro trabajo. Sí, así, de vez en cuando se puede, obviamente, para una organización o algo de ayuda, pero no podemos estarlo haciendo todo el rato, entonces solamente hemos hecho unos cuantos con algunas marcas y eso. Que también es una cosa difícil porque a mí en verdad no me gusta mucho trabajar con marcas. Claro, es una línea bien delgada. Sí, entonces tienes que ver y tienes que saber cuáles aceptar y cuáles no, ¿no? O sea, hay unas cosas a veces que sí hemos tenido varias ofertas que hemos tenido que dejar, que de hecho ha sido difícil porque al final dices, bueno, lo dejo, pero ¿y ahí qué voy a hacer el mes que viene? Claro. O sea, ¿qué caminos han tomado? Han tomado el de sacar más discos, que les fue muy bien. Sí. Sé que vendieron todas las copias, creo. Sí. ¿No? Que igual hicimos un monto de copias que sabíamos que podíamos vender, claro. ¿me entiendes? Claro. O sea, no es como que tampoco hicimos 5.000 copias y las vendimos. Un millón de copias vendidas. Se solucionan nuestros problemas. Claro, si no dijimos, este es un número que yo creo que podemos alcanzar, ¿no? Sí. Pero bien, conocen bien a su público, entonces sí saben que tienen el apoyo también. Por suerte funcionó y eso nos ha parado por lo menos en unos cuantos meses. Claro, eso es básicamente lo que los está permitiendo continuar y hacer. Sí, eso y los streamings un poquito, ¿no? Sí. Y de hecho estábamos también pensando, claro. Y de hecho también estábamos pensando inclusive abrir un canal de Twitch, pero no sé, cada vez lo veo más difícil en realidad. Sí, ¿Por qué? ¿Por la cantidad de material que hay o por qué? Varias cosas. El problema es la plataforma que para tener como la cuenta que en realidad ganas algo de dinero haciendo el streaming, te piden un montón de cosas y requisitos que son súper difíciles de pero para mí no es solo eso. ¿Los derechos? No, tienes que tener como cierta cantidad de horas online para que te den cierto estatus. Claro. Entonces, y con número de vistas, ¿no? No es como horas online que nadie te está viendo. Claro. Entonces, para mí eso es como que lograble si le metes, ¿me entiendes? Pero me he dado cuenta del nivel de esfuerzo que tienes que llevar para llevar un canal exitoso. Sí. O sea, un canal cualquiera, no me entiendes, cuando quieres grabas y cuando quieres no importa, pero si quieres tener un canal que haga plata y que sea exitoso, es un trabajo. Es un chambón. Sí. Es un chambón. Tú tienes un amigo que hace eso, pero también. Y tienes que tener tienes que tener unas ciertas cosas que yo no hago bien y no sé, Felipe no sé si realmente tiene el tiempo para realmente estarle hablando a la cámara y hablándole a la gente, ¿entiendes?
no sé, yo, ¿entiendes? Claro, O y sea, ustedes siempre con sus máscaras también, Claro. y tienen como este perfil más bajo, Sí, pues. Claro. donde le dan más importancia a la música y al arte. Claro. Claro. Y ahora tener Claro, que ponerse al generar, frente ponerse al como- frente en la cámara y siempre tener Exacto. que... no, Es raro. no es para todos, ¿no? No es para No, todos. sí. Y me gusta, en verdad, yo me he vuelto un youtuber. Ahora veo un montón de, Claro. ¿entiendes? O sea, sigo un montón de gente en YouTube y todo, y me gusta lo que he generado, pero por lo mismo que ahora estoy viendo más, me he dado cuenta el nivel de esfuerzo y de trabajo que se puede... O sea, igual no es una idea que tampoco no es que No tenga descartan. completamente descartada, Claro, ¿no? está ahí, ¿no? Pienso que tengo que idearme una forma de cómo hacer eso a mi manera y que sea atractivo para el público sin Sí. necesidad de yo tener que estar a la cámara, Claro. ¿no? Sí. Siendo chévere, ¿no? Que, Usándose. Nadie que eso. no, o sea, fíjate, Hay gente que le hay encanta. gente Sí, que ama no, hacer yo eso, sé, yo y lo sé. hacen súper bien. Y hay Sí, gente que lo hace sí. súper bien, o sea, hay gente que es entretenida. Sí. A veces estoy viendo Es una un hora talento. de alguien haciendo nada y Sí. digo, ¿por Claro. qué estoy viendo este Sí, brother? pero funciona. Sí, claro. Gracias. Bueno, no nos queda mucho tiempo, en verdad creo que ya se nos pasó el tiempo. De hecho, o sea, hubiera sido lindo poder conversar más, pero ya para acabar, ¿por qué no me cuentan un poco sobre Quebrada, que es el sello que están haciendo y que pronto van a lanzar material? Yo sé que tuvieron Auxiliar, el sello Auxiliar, hace 7 años, 6 años, y ahora este es el segundo sello. Sí, ahora este es como estamos tratando de hacer un sello más clásico en el sentido de que estamos tratando de tener distribución para los discos, en discos físicos me refiero, en tiendas, hacer vinilos, no sé, tratar de, no sé, de darle una plataforma bonita a la música, ¿no? Ujú. Y como que han habido varios baches, ¿no? Aprendiendo en el camino porque... Grandes baches. Sí, es como, es difícil, o sea, y eso, que ahora es mucho más fácil que antes, ¿no? Pero igual, ¿Por o qué es sea, más fácil? porque hay un montón de servicios online que te permiten hacer distribución directa. Ujú. Está Bandcamp, Ujú. ese tipo de cosas que ahora Que- tienes acceso directo al público Sí, para eso es venderlo genial. con algo que puedes vender directamente. Y por ejemplo, ahora hay más plantas de vinilos, Ujú. ¿no? Como que en un momento se puso medio complicado conseguir simplemente que te acepten, ¿no? Que mandar tu disco. ¿Y esas eso. plantas están en Alemania o en La que, otras nosotros, la que nosotros usamos está en Praga, En Praga. pero el servicio viene de España. No sé, Ok. es una empresa española, pero que la planta está en Praga. Y ahora los tiempos son mucho más relajados. Antes era 3-4 meses para que te hagan el disco, ahora 5 o 6 semanas máximo. Es un poco más barato. Y nada, o sea, pero igual siguen habiendo ciertos protocolos y cosas que yo pensé que iban a ser más fáciles y que han demorado, pero que ahora que ya lo sé, me imagino Ya. que espero que desde ahora todo fluya, ¿no? Ujú. En verdad el lunes empezamos con la promoción del primer disco, así que nada, y bueno, y el sello en sí como que no es que tenga una línea específica de música, ¿no? Pero sí queremos simplemente concentrarnos en sacar cosas buenas y que nos gusten y que nos motiven, ¿no? Entonces, por ahí de hecho se va a sentir una línea musical de todas maneras, pero espero que la gente esté abierta a que podamos sacar un disco de otra cosa, ¿me entiendes? Porque, por Claro. ejemplo, el primer disco que va a salir es un compilado que se enfoca como en las métricas más como en triplete, ¿no? No tanto en el 4/4, sino en cosas más polirrítmicas, o Ujú. por lo menos en ese tipo de métricas así diferentes. Y eso un poco le va a dar el tono al sello, ¿no? Lo que viene después de Daniel también tiene un poco de eso. Entonces va a crear, pienso que como un camino que de hecho nos interesa como Dengue y personalmente, Claro. ¿no? Explorar, pero no descarto sacar un compilado de ambient, Claro, ¿me entiendes? exacto. O de otras cosas, ¿no? O sea, es un sello abierto a Es varias bueno no cosas. ponerse límites también porque... Sí, no, Sí, para o poder sea, ahora evolucionarlo. sobre todo en esta época ya no tiene sentido Sí. a la música estarle etiquetando No. en Totalmente. géneros y en cosas, ¿no? O sea, Totalmente. los géneros, o sea, las etiquetas sirven para poder conversar con alguien y tener unos puntos de Categorizar, referencia, ¿me entiendes? ¿no? Referencia, Pero solo claro. son unos puntos de referencia, pero en verdad, o sea, no
Sí, o sea, Claro. no puedes decir esto es tal porque en verdad tiene tantas cosas. Otra cosa que estos compilados son de gente latina, ¿no? Ok, De hay un autores enfoque latinos. en música latinoamericana, Sí, Sí. es como de alguna en manera... todas sus variantes. Sí, no en específicamente sacar música con raíces o Claro, con, exacto. o con cosas, sino con productores latinoamericanos, más que todo porque la industria en Latinoamérica, no Latinoamérica, sino América, porque en el disco hay gente, Que vive varios en de Estados Estados Unidos. Unidos, Ya. y no es América en general. Sí. No está tan bien estructurado como en Europa. En Europa hay 500 sellos súper bien estructurados y con un montón de cosas, o sea, bien, no sé cómo explicarlo, de facetas dentro del sello bien hechas. En cambio, en Latinoamérica son pocos los sellos que hay, definitivamente los hay, no digo que no, Ujú. pero son pocos y es más difícil para los artistas conseguir eso. Entonces, como que de alguna forma el sello sí, pues no está tratando un poco de llenar ese vacío, ¿no? Eso me gusta porque no solamente se trata de destacar la música en sí, pero sino también el trabajo de gestores como ustedes o curadores latinoamericanos, como que ya que el equipo en Ah. sí sea como latinoamericano, entonces me parece genial eso. Sí, de hecho está Sí. bueno Ujú. eso de promocionar a los gestores. En verdad yo tengo como que un proyectito que quiero hacer en algún momento, que es hacer otro sello, que sea como un sello de sellos. Ajá. Y hacer como, que de hecho pienso que alguien debería estar haciendo eso, ¿no? Que es como agarrar un sello chiquito y hacer un vinilo de ese sello con las mejores cosas de ese sello. Y hacer otro, y Claro. así, agarrar todos esos sellos Increíble. chiquitos que están pasando, ¿no? Y no darles un producto más, o sea, no sé, no sé cómo decirlo, más trabajado, ¿no? Ajá. No quiero decir que lo que están haciendo esté mal, pero digo, Sí. o sea, poner un formato físico Sí. y todo eso, ¿no? Que, Claro. Claro, porque no todos tienen la oportunidad de ponerle un formato Ni los físico. medios, Sí, ni nada, no, claro. Entonces, Porque, es como... porque a veces no es solamente hacer el disco, porque a veces ya haces el disco, ya te mataste, gastaste todo, y tienes el disco y cómo lo vendes, Claro. cómo lo mueves, porque todo eso también tiene Sí. toda una cosa detrás que es súper difícil de lograr, pero que se puede lograr con trabajo. Y nosotros ya como que hemos venido haciendo eso, entonces ya tenemos el canal un poco abierto, entonces por eso me gustaría hacer como un sellito que apoye a otros sellitos, ¿no? Claro. Chévere. Sellito. Sellitos. De labels label. El sellito. Bueno, chicos, muchas gracias por Gracias a ti. esta conversación y muchas gracias a Corriente por haber generado este espacio. Por favor, visiten sus redes, ya sea Facebook o Instagram, para más información sobre este encuentro internacional de música. Y eso es todo, así que ahora sí nos despedimos. Chao, gracias. Chao. Chao.